con todas las exposiciones haya una actividad paralela, y esta no va a ser menos. Además, creo que es bastante especial porque la primera que comisaría aquí en este espacio, y como comisario estar aquí para dar su visión. Y luego también estará con nosotros Víctor Maranza, especialista en cine de autor, independiente y experimental. No sé si habéis estado antes en esta exposición, la vida nómada. Perdona, pero os estaba hablando de paréntesis. No he tenido oportunidad de comentarte que Raúl Eslava ha disculpado su ausencia, que no puede venir, pero está con nosotros. Vale. Entonces, Raúl Eslava es el presidente del Instituto de Cultura de Primo de Alemuz, es una persona muy conocedora de la historia de ese territorio, pero bueno, al final ahora me ha enviado un mensaje, oye, no puedo, discúlpame. Entonces, lo disculpo. Y disculpa, Alejandro, si me hace. A continuación voy a hacer un breve repaso de la exposición, puesto que es como el preludio del tema que vamos a hablar hoy, porque es un tema bastante interesante. La vida nómada está a nuestro alrededor, ese es el contexto que podemos sacar, o aquellos ecos que quedan quizás, que es una palabra que me gusta mucho además. Y aparecen las personas retratadas, como aquellas que nos retratan, como podéis ver en las diferentes obras de los 5 autores que comparten espacio aquí. Ahora la vida nómada no es algo del pasado, no es único pasado. Es algo que sigue viviendo con nosotros y de lo que queda rastro, como tal. Aunque el concepto general sea que es un eco de un tiempo anterior a la organización de la vida social en torno al trabajo remunerado, realmente la vida nómada no tiene una explicación al uso o una vinculación al uso social, económico, político. Lo que quiero decir con todo esto que sigue presente en nosotros y de eso vamos a hablar hoy. Voy a hablar brevemente, antes de dar paso a los compañeros de las 5 autores que están aquí. Por un lado, Just Conhin, que es el autor que se reproduce en la pantalla que tenéis justamente delante. Es un trabajo entre la tecnología y el arte, se podría considerar casi bibliográfico, una obra del 2004, y tiene una serie de nombres: Eureka, Firdaus, Abdallah, bueno, y son un grupo de niños en descampados afuera de Ámsterdam. Algo así como una especie de nómadas que se mueven cuando no tienen hogar, no tienen casa, sin necesidad de mostrar o sin necesidad de etiquetar por su procedencia. Denis Ponte, os he comentado no hace nada. Son anfitriones en Nueva York y en Londres, y las dos obras son el Nomadic Community Garden del 2018 y el Death for Dead del 1994. Que incluso hay una de ellas que puede recordar la cristianía de Copenhague. No sé si la conocéis, pero si tenéis ocasión de ir a Copenhague, podéis visitar. Luego tenemos el autor que tenemos aquí, que es Tony Serra, conocido como Abu Ali, con su obra Entre Mundos, que Entre Mundos es una palabra muy definitoria de lo que es esta exposición y de la doble línea que se conecta muchas veces. Y es un videoarte o documental casi de creación, donde aparecen conceptos como memoria, entorno, lugares, nomadismo, errancias, que es otra palabra que me gusta mucho también. La autora que tenemos aquí es Ulrike von Budwig, con su serie Humpberg, que están hechas en Alsacia. Alsacia es un territorio que está entre la actual Francia y Alemania y Suiza. Es casi un territorio limítrofe. Es un paisaje cambiante, muy específico, hay una serie de construcciones que sirven de habitaciones, casi un lugar de paso, un eco del pasado. Y por último, quería acabar con él precisamente, es Enrique Gil Bazán. Es casi un muro de investigación, diría yo, con una serie de trabajos científicos que ha hecho sobre el rincón de Alemuz, y como conclusión me viene genial. Y son una serie de fotografías del mar de piedras de Arroyo Cerezo, y es un paisaje de una belleza por descubrir, en síntesis. Las tierras que vemos están constituidas por depósitos marinos realizadas cuando estas tierras estaban bajo el nivel del mar hace millones de años, y se han encontrado sedimentos, arrecifes marinos fosilizados y demás. Y simplemente, antes de dar paso a los compañeros, hablaros brevemente sobre el mar de piedras, que tiene una vinculación con tres elementos. Por un lado, las literarias, se puede relacionar casi con el análisis o la expedición de los 10.000 de Genofonte. En cuanto al paisaje, son altiplanos las dos historias, los dos territorios,
son territorios de frontera clásica, además han albergado vida nómada en un pasado muy lejano en algunos casos, en el suyo, y también se podría relacionar casi con elementos cinematográficos que comentará mi compañero Héctor, o incluso plásticos. Y el territorio de Ademuz, el Rincón de Ademuz, es un territorio con una historia de vida nómada. En el siglo XVII fue un territorio de frontera, donde se enfrentaron durante muchos siglos una serie de facciones, territorios islámicas, fue territorio de señores de la guerra, donde se soltaban vecinos y transeúntes. En el XIX se produjeron diferentes, las sucesivas guerras carlistas, los partidarios del hermano de Fernando VII, y por último en el siglo XX fue el territorio maqui, que fue una guerrilla antifranquista, que se originó después de la guerra civil. Y ahora me voy a dar a los compañeros, que no sé quién quiere empezar, si quieres empezar tú, Guillermo, sí, es el comisario. Sí, empiezo a la posición. Al final también por hacer un marco un poco para ir acercándonos. Luego volveremos, en el mismo cartel lo que veis es una imagen sintetizada del mar de Piedras. Es un trabajo de Sara, que está haciendo unas fotografías ahí. Sara es la fotógrafa que documenta las actividades aquí en la costa, y de que la que ha hecho también el cartel. Y la persona que está al lado, lo dejamos ahí, es una persona, pero no voy a contar nada más porque lo voy a dejar para el final. Habéis tenido oportunidad de verlo, está ahí colgado en el muro. Esto es captado desde el satélite, el mar de Piedras, que se extiende, eso es el núcleo de población Arroyo Cerezo, y se extiende hasta Logras, que está ya en la provincia de Teruel. Es importante subrayar que aunque los valencianos tienen mucha costumbre de llamarle un enclave, y algunos le llaman incluso una isla, como si eso fuera una cosa que estuviera aislado, en absoluto. O sea, de hecho, el territorio del Rincón de Ademuz está perfectamente integrado en una región geográfica mucho más amplia, que incluye la Sierra de Buda, los Montes Universales, el Jabalambre. O sea, que digo porque no nos quedemos con esa visión un poco administrativa, ¿no?, de la comarca, sino que... Y en ese territorio, efectivamente, es un territorio de nómadas. De hecho, es una constante a lo largo de la historia. Ha adelantado ya Alejandro unas pinceladas ahí. Efectivamente, desde el siglo XVII, recordemos que eso fue la frontera entre los cristianos y los musulmanes durante siglos. O sea, como aproximadamente unos 800 años, eso ha sido durante muchísimo tiempo. Eso ha marcado ese territorio. Es un territorio sin ley, un territorio de forajidos. Todas estas palabras son importantes porque luego nos vamos a poner a hablar de qué es lo que nos sugiere este paisaje, ¿no? Y claro, la historia ya aporta mucho, porque ya han salido las palabras forajidos, y luego nos hemos repartido. Yo voy a centrarme sobre todo en referencias literarias, y Aitor va a hablar luego de referencias cinematográficas. Entonces no voy a adelantar nada para no chafar de ahí, vamos a guardar el secreto. Pero efectivamente ha habido guerrilleros, ha sido un territorio de guerrilleros durante el siglo XX. Albergó un episodio que es poco conocido, una guerrilla antifranquista que estuvo hasta finales de los 50 batallando ahí contra el régimen, en parte también un poco nutriéndose con gente que venía cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, republicanos que habían ido a Francia a luchar contra los fascistas. Acaba la Segunda Guerra Mundial y las nuevas autoridades, de Gaulle, el general de Gaulle, dice: bueno, la resistencia tiene que volver a saltar. Y algunos dijeron: pues va a ser que no, ¿no? Entonces se vinieron aquí con sus armas a seguir luchando contra Franco, y bueno, la historia demuestra que fracasaron en su intento. Pero también durante el siglo XIX ha sido un territorio de carlistas. Es un territorio lleno de épica, ¿no? Lo que pasa es que los españoles no hemos sabido sacarle mucho provecho a todo esto, ¿no? Pero no está de más recordar que la Ilíada o la Odisea de Homero pues son unas historias de gente luchando y de lo más sanguinarias, ¿no? Pero bueno, ahí está la habilidad de los grandes escritores clásicos de convertir todo eso en algo épico que ha levantado todo tipo de sentimientos y en el fondo una aportación cultural muy importante, ¿no? Aquí, por los motivos que sea, la verdad que no se me ha sacado mucho provecho,
ni a las guerras carlistas. Incluso estuve buscando y yo digo, hombre, Pérez Reverte, que parece que todo esto me parece como historia de Pérez Reverte, ¿no? Sí. Pues no, tampoco, o sea, tampoco. Monta historias de luchadores ahí, claro, tristes y tal, pero son individualidades, pero esto fueron guerrillas, ¿no? Ocurre con las imágenes, primero que nada producen sugerencias, ¿no? Lo que estaba comentando, empiezan a sugerirte cosas y tal, pero, bueno, por algún motivo, a mí en un momento dado, bueno, sí, que estaba llevo unos cuantos años que estoy como fascinado con el tema de la anábasis de Jenofonte, ¿no? No sé, lo de la historia voy a hacer una muy breve porque no se me contará, pero bueno, se han hecho montones de películas también en el cine. Es la aventura de unos griegos que se van a luchar con los persas. Hay una especie de golpe de estado, estamos hablando del 400 a.C. Un poco. En ese momento el imperio persa es lo más en toda la zona del Mediterráneo, y los griegos, que también están haciendo sus pinitos imperialistas y tal, bueno, ven ahí una oportunidad de irse a la guerra, ¿no? Y va a haber un golpe de estado en Unaxa, que era en ese momento en las inmediaciones de la capital del imperio, y allá que se van, ¿no? Aquellos voluntarios se van a batallar allí. En principio la guerra la tenían ganada porque son los mejores guerreros de todo el Mediterráneo, del Mar Negro, porque están colonizando todo el Mar Negro, más todavía que el Mediterráneo, y son lo más, o sea, entonces lo tienes clarísimo que van a llegar. Pero sorpresa, la misma noche del triunfo, matan a su general, cunde el pánico, cunde el desconcierto, unos se pasan al bando del enemigo y los griegos de repente dicen, no nos queda otra que marcharnos, volver a casa, ¿no? Pero han matado a los generales, la desorientación, y al final es Jenofonte, es un detalle muy curioso. O sea, Jenofonte, que es el que escribe la historia, la escribe además haciéndose el cargo de todo el ejército, ¿no? Él que iba ahí casi como, me lo imagino como que lo enviaron el intelectual para que hiciera la crónica, ¿no? Y sí que hizo la crónica, sí, pero además se tuvo que hacer cargo de dirigir a todas las tropas porque aquello fue el caos total, ¿no? Y a partir de ese momento empiezan a vagar. Yo en un momento dado, con esa intuición que tuve, esto es un paisaje, porque efectivamente, ahora luego veremos imágenes, pero este es el recorrido que hacen, salen de la Eólida, en el margen de Anatolia, en el margen izquierdo, o sea, en la parte más occidental, eso eran todo colonias griegas. Entonces de allí salen las tropas griegas, avanzan, eso es el recorrido por el debajo, hasta que llegan a Cunaxa, que es donde va a tener lugar la gran batalla, que en principio ganan, pero luego resulta que acaban matando al general y se lía allí, ¿no? Y luego al final está la vuelta, que van buscando de salir al Mar Negro, porque allí entiende que van a tener seguridad, porque también son colonias griegas en ese momento, ya digo, estamos en el 400 a.C., y lo que van a hacer es, si os fijáis un poco, veréis que van haciendo el recorrido alrededor del Éufrates, pero llega un momento que el Éufrates se acaba, empiezan a vagar ya, veréis que hay un momento que se despistan, porque tiran hacia la derecha, en lugar de seguir recto hacia el Mar Negro, acaban en el lago de Van, y luego hablaremos de todos esos paisajes. En fin, todo esto es un altiplano, ¿eh? Es decir, volvemos, eso es un término que se utiliza en geografía para decirse, ya lo he dicho antes, ¿no? Es decir, estamos hablando de unas tierras muy altas, pero sin embargo luego cuando ves las fotografías ves que son realmente pequeñas, porque realmente se trata de un macizo muy elevado. Y luego también otro detalle, vamos a ir haciendo paralelismos, ¿no? Otro detalle también importante es que ha sido históricamente un territorio de frontera. O sea, el tramo de aquí, este tramo de aquí, que va desde ahí, sí que hace falta un puntero de estos electrónicos, desde que abandonan el Éufrates, lo veis que van por ahí y tal, desde que abandonan el Éufrates hasta que van un poco desorientados y tal y acaban llegando al Mar Negro, todo eso es la Armenia histórica. Lo que históricamente se ha conocido como Armenia, es un territorio de frontera, otro paralelismo importante con el caso de los territorios que hay en el rincón de Ademuz. Y como un territorio de frontera, tuvo su época gloriosa cuando habían dos bandos enfrentados, los bizantinos y los otomanos han estado batallando ahí durante mucho tiempo, pero en un momento dado deciden que lo mejor va a ser dejarlo como tierra de nadie, se retiran los dos bandos tradicionales en lucha, y en la actualidad, bueno, hasta
hasta el principio del siglo XX los que vivían allí eran los armenios, que eran, digamos, los aborígenes de tal, pero los otomanos acabaron con ellos en el 1015, 1010 o 1015. Acabaron con todos ellos, y los que no acabaron emigrando una parte importante a Estados Unidos, pero también repartidos por toda Europa, otros nómadas. Es decir, es curioso cuando empiezas a indagar, aparte de esa primera intuición de que se parezcan los paisajes y tal, pero es curioso como esas condiciones físicas del territorio han acabado condicionando también unas determinadas formas de vida, ¿no? Que van desde territorios de constantes pugnas y guerras al hecho de que luego al final acaba marchándose todo el mundo de allí, porque es imposible vivir a fuerza de tanta guerra, ¿no? Recuerdo en España el término este que se ha puesto de moda últimamente, de la España vaciada, ¿no? Territorios que en su día, cuando eran fronteras, que fueron... Porque la frontera siempre deja mucho dinero, ¿no? Pues está la gente pasando de un sitio para otro, pero vamos a avanzar porque si no... Bueno, ahí tenéis el mapa con el recorrido que hicieron, esto es un poco una introducción, y esto sería un adelanto de cómo son esos paisajes, ¿no? Esto es el Éufrates y los paisajes que se van viendo, que si os dais cuenta, bueno, tenéis ahí imágenes parecidas, ¿no? Durante miles de años los ríos han pasado, han acabado abriendo profundos barrancos en los que se pueden ver las estratificados las distintas capas del territorio, como se ven allí en la imagen de Arroyo Cerezo. Fijaros también en el tipo de luz, que es muy parecida también. Tenemos que estamos en una altura dentro del hemisferio, una altura muy parecida, ¿vale? La luz es muy importante y luego, durante ese camino, he intentado un poco simular lo que pudo ser el camino aquel de los 10.000, la expedición de los 10.000 vagando por allí, ¿no? Esto sigue formando parte del paisaje, del recuerdo que la gente tiene del paisaje, aunque en la actualidad está todo cubierto de aguas, porque se hizo un gran pantano y todo esto en la actualidad, en 2018, acabó anegado por las aguas. La ciudad kurda, esto es antes de llegar a la Armenia histórica, es en el territorio que los kurdos consideran como propio, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en ese tipo de problema porque no es. Pero lo que quería destacar es que esto hoy no se puede ver, y sin embargo sigue formando parte de la memoria que tenemos de los lugares, porque están los libros que nos hablan de ello, ¿eh? Y eso es de lo que quería hablar, de lo importante que es la literatura en relación con la construcción de los paisajes. Seguimos avanzando por el río Éufrates y al final acabamos ya los territorios de la Armenia histórica, que son unos territorios que han sido ocupados por la humanidad. Bueno, estos son tumbas del siglo XIII a.C., ¿no? Lo que nos da una idea de la antigüedad, y ahora es un territorio despoblado, pues como ocurre en el Reino de la Voz. Y luego, en esa especie de que se perdieron, debieron de llegar al lago Van. El lago Van es un lago impresionante que hay al este de la actual Turquía, casi haciendo frontera con Armenia, porque Armenia hay una parte que está en el territorio de la actual Turquía, pero hay una otra parte que es una república independiente, abrazada por sus vecinos y tal. Y lo que se ve al fondo es el monte Ararat. Esto es por lo que estamos hablando, ¿no? De cómo la literatura ha ido construyendo. Para los armenios, el monte es sagrado, y de hecho representa, aunque en la actualidad está en territorio turco, para los armenios, que están independientes un poco más allá, es el símbolo nacional, y lo utilizan, está por la parte de la bandera, los escudos, los souvenirs cuando tú viajas por Armenia, te venden las tacitas con el monte Ararat. El monte Ararat tiene tanta historia como que, según la Biblia, fue el sitio donde aterrizó la embarcación de Noé, el arca, con todas las especies. Esto que estoy diciendo puede parecer marciano, pero hasta mitad del siglo XIX la humanidad entera creía que la distribución de las especies a todo el planeta se había iniciado ahí en ese monte, porque ahí era donde había parado Noé con su arca y de ahí habían empezado. Luego llegó Darwin y la cosa empezó ya a hacer agua, nunca mejor dicho. Y se comprobó que, vamos, la cosa no
Esto es el plató, esto está en francés, pero es el plató, es el altiplano, que guarda un considerable paralelismo con ese territorio que me he referido antes, que no es solamente el Rincón de la Luz. El Rincón de la Luz es un enclave dentro de un paisaje mucho más amplio. También por este territorio, este territorio, que es un territorio de nómadas, un territorio de tránsito, ha sido frontera de muchas cosas durante millones de años, durante cientos de años, perdón. Y las posadas características eran los caravanserai. Y bueno, me gusta traerlo porque la posta es eso. La posta era como se llamaba aquí en España hasta principios del siglo XX, donde paraban las diligencias que hacían los largos recorridos entre Valencia y Madrid, por ejemplo. Hay como 3 postas, que era donde paraban las diligencias, los caballos descansaban, descansaba el pasaje también, porque tardaba 3 días en ir hasta Madrid. Entonces hay 3 puntos en los que se pueden, hoy día todavía se pueden. Uno de ellos es Pentalone, que es un restaurante ahora, se puede comer divinamente. Eso era una posta donde paraban las diligencias, y el nombre de la posta viene de ahí también, ¿no? Porque es una idea de ofrecer albergue a los artistas exhaustos necesitados de renovarse y de llenarse de vida, ¿no? Y ciudades desaparecidas, es territorio, precisamente porque tantas guerras, tantas matanzas, y luego otro tipo de catástrofes, porque geológicamente este es un territorio, igual que ocurre en el caso de la Luz, es un territorio que geológicamente es decir, han estado las tierras bajo el mar, han salido fuera, es zona de terremotos, de volcanes, en fin, todo tipo de... Y entonces hay, otra de las características de este territorio son ciudades desaparecidas, bueno, de las que quedan pequeños vestigios. Esta es Ani, por ejemplo, en ese recorrido que debieron de hacer la expedición de los 10.000, ellos tuvieron que estar en Ani o las aldeas previas, porque esto ha sido zona solar de ciudad durante cientos y cientos de miles de años, y en la actualidad esto es lo que queda. Es como... Bien, luego vamos a hablar mucho de ciudades. Y luego lo que estaba, esto es ya si nos vamos volvemos entonces aquí a España, estamos aquí en el Rincón de la Luz. Este plano me gusta porque delimita, cuando se organizó la guerrilla esta del Maquis, estas eran las zonas de actividad del Maquis, ¿no? Y es curioso que la que se llamaba la zona guerrillera del Levante y Aragón, que aparece ahí en color morado, pues es que se corresponde exactamente con la región geográfica en la que están, que en la actualidad son como las comunidades autónomas de Valencia, la de Aragón y Castilla-La Mancha, pero eso es una región geográfica. Y además, como se apunta ahí en el muro de investigación, durante el trabajo de investigación ha sido llamativo descubrir que no solamente es que había sido una frontera en el sentido de unidades políticas en conflicto y tal, es que además es una frontera hidrológica. O sea, esto es algo impresionante, porque en ese ámbito es donde nacen los más importantes ríos que vierten tanto al Mediterráneo como al Atlántico. Ahí tienes un nacimiento, el Tajo, que desembocará en el Atlántico, y tienes un nacimiento también el Turia y el Júcar. O sea, que es como de todas las fronteras imaginables, vamos. Que alguien con pluma fácil, lo digo, no sé si escribir bien, tendría que ser sumamente inspirador, ¿no? Un poco también la idea de la exposición iba en el sentido de animar la generación de literatura, ¿no? Venga, voy a ir abreviando. Ya ha salido. He dado antes una pincelada de género cuando me he referido a la morfología de estos territorios, y luego esto es un auténtico regalo. Hemos hablado del Maquis, que era el nombre que recibía la guerrilla antifranquista después de la guerra civil, y bueno, resulta que uno de los más sanguinarios protagonistas protagonistas del Maquis pues era lo que entonces se llamaba un hermafrodita, lo que hoy día llamaríamos intersexual. Según cuenta, sí, un poco la leyenda, porque todas estas cosas, es decir, la documentación que hay sobre estos episodios históricos es muy limitada. Entonces ahí hay que echar mano un poco de la creatividad del historiador o del cronista,
se le atribuyen multitud de crímenes, luego hay quien dice que era una misma persona. La verdad es que el tema tampoco tiene mucha relevancia. Sobre todo porque no hay tanta información, ¿no? Para sacar Sí, y sobre todo de su papel dentro de la guerrilla. Claro, y sobre todo porque nosotros estamos en el ámbito del arte. Entonces, en el ámbito del arte, en este caso yo me ha tocado la parte más literaria, que es un arte también, el arte de escribir, de contar historias. El tema es, normalmente estas cuestiones se abordan desde la perspectiva histórico-política, entonces el tema de quiénes eran más malos, quiénes mataron más, pero desde el punto de vista artístico, a nadie se le ocurriría ver la Ilíada en el sentido de pues, cuánto mataban los griegos, ¿no? O sea, es decir, el mensaje de la novela, de esa novela épica, es otro, ¿no? Y nosotros aquí el sentido que le damos es otro, ¿no? Es decir, lo siento decirlo de manera tan descarada, pero yo cuando leía esto yo pensaba, gente queriéndolo disculpar, no, tampoco era tanto, yo pensaba, no, lo que hacer es convertirlo en un héroe. ¿Quién es un héroe? El que más ha matado, ¿no? Ya ha salido victorioso y no ha muerto, ¿no? Pues él o ella no murió, porque de hecho acaba escapando a Francia, perseguido por la Guardia Civil y tal. Bueno, y este es el del cartel, o sea, o esta es la del cartel, ¿no? Venga, y acabo ya. Nos enteramos todos porque en 2011, pero tan tarde como 2011, se escribe una novela, Alicia Jiménez de Parle, donde cuenta la historia de la pastora. A mí me gusta hablar de la pastora o el lobo del maestrazgo, porque es además como las dos caras de la misma persona, ¿no? Ella se dedicaba al pastoreo, y la llamaban la pastora, hasta que un día lo coge la Guardia Civil y lo desnudan y entonces lo ponen en ridículo, tal. Se puede imaginar más o menos, creo que todos hemos visto una vez. Aquí nosotros en la Roja hemos tenido exposiciones sobre gente transgénero y entonces, además, en desnudo total. Desnudo total, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ya todos tenemos una experiencia de lo que puede ser eso. Simplemente, si te puedo hacer una puntualización sobre la pastora, me gustaría destacar simplemente que estuvo dentro de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, que era la facción morada que visto en el mapa, y creo que es importante recalcar exactamente dónde se situaba. Sí. Bueno, estoy bien. Así lo voy un poco y lo voy acordando. Esto, que normalmente, decía, estamos en el espacio del arte, esto normalmente es este tipo de... Estos son ruinas en el gobierno de Castellfabí, que hablan de lo rico que fue el territorio cuando era un territorio de frontera. No hay más que ver, o sea, pero yo lo traigo aquí a colación porque estamos todo el rato hablando de guerrilleros, estamos hablando de guerras, porque estamos en el ámbito de la literatura y entonces lo que da más juegos precisamente. Y entonces hay que hablar, esto empiezan a ser ruinas en el siglo XIX. Esto es consecuencia de la desamortización. La desamortización supuso arrebatar las propiedades a la Iglesia Católica, se les arrebataron con la finalidad de venderlo, enriqueciéndose la nueva clase en ascenso, que son liberales, ¿no? Parece que se lo quedaron por 4 duros, se lo quitan a la Iglesia, tal. Eso, claro, generó un malestar social enorme, porque España era un país donde había una parte importante de católicos, y sobre todo porque al desaparecer mayorazgos nobiliarios y propiedades eclesiásticas, había mucha gente que estaba trabajando para los nobles y para la Iglesia, que de la noche a la mañana se quedan sin sustento. Y si juntas eso con la gente indignada por los agravios a la Iglesia Católica y demás, pues tienes el carlismo y tienes las guerras que inundaron todo el siglo XIX. Lo digo porque estas cosas, aunque no es el día de pensar de política, pero tampoco está de más recordarlo, ¿no? Que bueno, y ahí están las ruinas, porque claro, esto no tenía un gran valor, esto no se lo quedó nadie, ¿no? Lo que se quedaron en el proceso desamortizador, pues fue, por ejemplo, aquí en Valencia, sin irnos más lejos, todo el bloque de manzanas que hay entre Plaza del Ayuntamiento, Calvo Sotelo
Játiva y Ruzafa, todo ese bloque, todo eso era un convento, y eso sí que se lo quedaron en el proceso normalizador, y bien, y unas plusvalías que se sacaron de todo el proceso de renovación urbana llevado a cabo. Otras propiedades en España no tenían mucho valor, como estas, que quedaron abandonadas, ¿no? Bueno, tal vez se puede dar algún provecho porque con las piedras sacadas de esto se construyó luego unas canalizaciones y tal para nosotros de agua, pero de eso no voy a hablar porque ya se está haciendo muy largo. Hemos hablado de, si hubiera estado con nosotros hoy Raúl Eslava, que no ha podido venir, él ha estudiado muy a fondo lo que él llama el bandolerismo en el siglo XVII, pero también volvemos otra vez señores de la guerra, zona de conflicto constante, en fin, yo creo que es material para la literatura para cansarse, vamos. Invito a todos los presentes, si tienen algún tipo de vocación, que aquí tienen material para... Pero fijaros que canalla, ¿no? Los que hicieron el grabado, nos sacaron a uno de los señores de la guerra más terroríficos, que es Jaime Ruiz de Castellblanc, lo sacan ya mayor, y cuando van, porque este lo pillaron y entonces lo justiciaron en Madrid. Pero antes de llegar a ese momento, mató a diestro y siniestro. Vaya, como tú lo haces, Ulises. Sí, ¿vale? Y con esto, bueno, también, y luego daré una vuelta más actual, porque para hacer todos los casos históricos, no, quiero recordar que es un territorio también, porque es un territorio de ganadería transhumante, ¿no? Esos son rediles. Los rediles son unas construcciones muy características que no necesitan pie de página y nos hablan de un territorio nómada que ha estado ahí hasta hace bien poco. Me cambio, mejor. Bueno, pues a mí, o sea, esto es más o menos una evocación de un tema que es interesante, pero a veces bastante complejo y que se presta para utilizar una palabra tuya a muchas ramificaciones. Entonces, claro, a mí lo que me pidió Guillermo, lo que me pediste también era qué evocación me daba todas estas imágenes, todos estos conceptos a un nivel cinematográfico. Y claro, en un primer momento, cuando uno empieza a pensar, evidentemente estamos muy influidos por el cine estadounidense, queramos o no queramos. Y qué mejor que hablar de este mito, de lo nómada, de las ciudades, de este recorrido por tierras inhóspitas. Pues evidentemente el western. El western es al final ese gran mito cinematográfico y ese gran mito de Norteamérica, donde una serie de personas anglosajonas principalmente recorren todas unas tierras que no conocen para encontrar un destino soñado, algún sitio donde puedan volver a ser felices después de un pasado europeo que han dejado atrás. Y claro, esto es lo primero que se me ocurrió. Y en concreto pensé en Sword the Woman de William Wellman, que es una película muy interesante. Iba a decir que es una rara avis dentro del cine del oeste, pero la verdad es que el cine del oeste o el western se presta mucho a la experimentación, a un nivel narrativo, incluso de género. Y esta película es que trata de una de estas ciudades que se construían, que eran unas ciudades provisionales para los obreros que, por ejemplo, estaban trabajando para el ferrocarril, para a lo mejor para explotar también las minas que había ahí. Pues esta ciudad, este pueblo, que cuando ocurre la historia, es un pueblo donde está una serie de obreros que necesitan mujeres, porque no hay mujeres. Entonces contratan al personaje de Robert Taylor para que vaya a Chicago, si no me equivoco, a la costa este, para a ver qué voluntarias quieren iniciar una nueva vida y quieren recorrer miles de kilómetros hasta el oeste americano para conocer a estos hombres y casarse y fundar una familia. Y entonces, ¿qué se les proponía? Se les proponía pues conocer hombres, básicamente. Se les proponía conocer hombres porque claro, al final pues las cosas como están, hay que repoblar también esa zona. No estaba vacía esa zona, evidentemente, había gente nativa, pero al final el asentamiento anglosajona es de llenarlo de gente, pues digamos, de Suecia, por decirlo de algún modo. Y claro, entonces consiguen a decenas de mujeres que claro, quieren dejar un pasado atrás, quieren conocer un nuevo futuro y están dispuestos a recorrer miles y miles de kilómetros hasta las costas californianas casi para conocer a estos hombres.
Entonces, claro, la película trata de esta caravana de mujeres, que es así como se llama en español la película, que va recorriendo miles de kilómetros en un lugar inhóspito como es el oeste americano. Un poco, digamos, esa vida nómada de ir hasta un sitio donde puedas conseguir un futuro, pero hasta entonces se van trasladando. Y claro, pero yo en un momento dije, la verdad es que el cine del oeste está muy bien, me gusta mucho el western, pero la verdad es que también es un tema bastante mañido que ha sido muy discutido y ha sido muy hablado y se ha creado mucha literatura de él. Entonces, pensando, llegué a pensar en Giovanni Papini y en Go. Giovanni Papini era un escritor italiano de los años 20, 30 y 40 que justamente en Go, del año 31, Go trata de un hombre narrador que va a un manicomio a visitar a un amigo, pero por casualidad conoce al Bob del título, que es un multimillonario ya envejecido, ya al final de su vida, que se llevan bien, se caen en gracia, y entonces Bob le lega al narrador los escritos y los diarios, las cartas y la correspondencia que ha tenido a lo largo de toda su vida. Y entonces el narrador un día ve que Bob ha desaparecido y como ha leído los escritos y le parece muy interesante, los publica, los edita, y eso es el libro. La edición de todos sus escritos, de sus diarios y cartas. Cartas, por ejemplo, evidentemente ficticias entre Bob y Lenin, entre Bob y la Serna, por ejemplo, pero hay un relato que son unas 3 páginas, 2-3 páginas, según como esté editado, es que es mucho más largo, que es Cadáveres de ciudades. Cadáveres de ciudades trata de que Bob comenta que ya está cansado de visitar las típicas ciudades como París, Roma, Madrid, porque al final son ciudades que consideran vulgares. Consideran vulgares porque al final son ciudades en las que se repite mucho tanto la arquitectura como la gente, como digamos el modelo de vivir. Y entonces quiere algo nuevo. Entonces comienza a visitar ciudades muertas. ¿Y qué son las ciudades muertas? Pues Ur, Herculano, Paestum, Palmira. Claro, todas aquellas ciudades ya abandonadas que solamente fueron el esqueleto de lo que en realidad una vez fueron. Porque él va ahí y claro, le impresiona muchísimo que dice, hostia, esto hace cientos o miles de años estaba lleno de vida, estaba lleno de buenos momentos, pero de desgracias, de muerte, de vida. Y claro, y ahora solamente se ha quedado el cadáver. Ha quedado el cadáver e incluso cree escuchar entre el rumor del viento las carcajadas, los lloros de esa gente que ha quedado todavía ahí. Entonces, claro, esto es un poco también a un nivel de estudiar al ser humano de que al final por las civilizaciones se van moviendo, evidentemente, se van trasladando a otros sitios geográficamente y tras de sí dejan esta huella de como hemos podido ver también en la exposición. Van dejando estas estructuras que acaban siendo pasto del tiempo. Y claro, esto es una referencia literaria, principalmente me iba a centrar en el cinematográfico, pero evidentemente estamos influidos por muchísimas artes. Y yo pensé en este relato. Pero lo uní y digo, ¿cuál es la materialidad del cine? La película en sí, es el celuloide y todo eso. Pero ¿cuál es la huella que deja atrás de ese cine? Pues también deja estos sedimentos, como es el caso de los sets de rodaje en general. Porque claro, pensé muy directamente con Kenneth Anger, que en el famoso ensayo de Hollywood Babilonia, periodístico más bien, hace una comparación entre la moral hollywoodiense de la época, de los años 30, 40 y 50, y también la ruina que es la Babilonia de Riffi, rodada para intolerancia. Porque esto se montó a las afueras de Los Ángeles y, una vez rodado, fue pasto del tiempo. O sea, tardaron 10 años en derribarlo, porque esto ya desapareció totalmente, ya no existe. Pero tardaron 10 años en demolerlo y hasta entonces pues se fue, digamos, derruyendo poco a poco, cayendo, porque al final es cartón piedra, que llueve, hace viento y se va cayendo poco a poco. Y van quedando estas cosas que, por ejemplo, esta foto es muy curiosa porque, claro, son las casas de la gente, pues que y ahí, normal. Y atrás, pues lo que va quedando de las puertas de Babilonia, de la intolerancia del Riffi. Aquí igual, o sea, queda un esqueleto, básicamente, y una pista de lo que pudo haber habido ahí, pero está lleno ya de maleza, está de ruido, básicamente. Y claro, hablando de este rodaje y todo eso, hay una película muy interesante del 2015 de Ben Rivers, y podríamos decir también Oliver Laxer, porque
actúa, también participa en el guión, que es, voy a decir el título en castellano, El cielo tiembla y la tierra tiene miedo y los dos ojos no son hermanos. Titulito donde nos haya. Que básicamente es una especie de adaptación del Corazón de las Nieblas, pero llevada al mundo del cine. En vez de un militar, es un director de cine a aquel que, digamos, que pierde un poco la cabeza y empieza a discurrir por las zonas en las que está haciendo el rodaje, que en este caso es Marruecos. Y claro, empieza a visitar muchas ruinas mientras plantea muchas dudas existenciales, con muchísimas dudas en cuanto también a la naturaleza del cine, etcétera, etcétera. Pero claro, va paseando por Marruecos y no va paseando por ruinas per se, o sea, no son ruinas de ninguna civilización, son ruinas cinematográficas, como en el desierto de Ceferte, ahí en Marruecos. Que todavía a día de hoy, esto es de ahora, o sea, estas fotos son producciones de los años 50 y 60 que se hicieron desde Hollywood o Peplus, ahorita Arabia, por ejemplo, que se rodaron aquí y claro, acabaron abandonadas. Esta es otra foto, por ejemplo, es un cartón piedra, que a día de hoy sigue existiendo, pero al final es una especie de nómada, de nomadismo, por decirlo de alguna manera, en la que, claro, el equipo de rodaje, los actores y todo eso se va moviendo a través del espacio. O sea, hay un momento en que esto está lleno de vida, que está lleno de actores, de producción, de rodaje. Y claro, pero eso una vez terminado es abandonado y nos vamos a otro rodaje. Y cada uno se separa y claro, y van dejando tras de sí estos cadáveres de ciudades, como podrían ser los de la antigüedad, pero claro, o sea, evidentemente hay unas diferencias, pero se crea cierta dialéctica bastante interesante. Y en España pues tenemos Almería, por ejemplo, o sea, provincia donde las haya con el spaghetti western, donde estas fotos también son a día de hoy de ruinas de poblados americanos donde rodaban los spaghetti westerns. O sea, esto podría ser perfectamente el California, la California del oeste, pero claro, es Almería, pero queda todavía esos restos de lo que una vez pudo suceder ahí. Incluso descontextualizados algo extraño, porque de repente ves Spinner o cosas, algo muy extraño. Y esto sigue existiendo a día de hoy. Así, entonces, claro, me parecía bastante poético, o sea, cómo hablaba la historia, las ciudades, digamos, de civilizaciones antiguas, con los sets de rodaje, por ejemplo, porque ambas son esta especie de cadáveres de ciudades, salvando las distancias, son las ciudades habitables, son las ciudades, digamos, un simulacro, una especie de, para la espectacularización de cine, que conlleva el cine. Y claro, o sea, a nivel conceptual me parece algo bastante potente. No sé vosotros, pero a mí la verdad, algo que habla de una antigüedad de miles de años y algo que habla de unas pocas décadas, una antropología, o sea, digamos, de hace 40 años, básicamente, pero que todavía a día de hoy podemos visitar esas ruinas. Y claro, me parecía que estaba llena de figuras retóricas, estaba llena de ideas, pero claro, o sea, al final uno se da de luces con la realidad. Y eso es lo que me hubiese gustado exponer a Raúl, que por desgracia no ha podido estar, es que yo cuando ya pasé por todo este hilo, al final de referencias, de que me evocaba o hacia dónde llegaba, se me ocurrió buscar en Instagram Paestru. Y claro, busqué Paestru en Instagram y la primera foto es que me salieron fotografías. Evidentemente, y aquí se me destrozó todo porque claro, o sea, yo estaba aquí hablando de poética, estoy hablando del tiempo, cómo habla el tiempo pasado con el presente o con un pasado más inmediato. Y al final el cine ha colaborado en esto, en la espectacularización, digamos, del entorno, de nuestras vidas. O sea, pero claro, ahora con el tiempo podemos ver ese set de rodaje y no después del espectáculo, pensamos en muchísimos conceptos más. Pero al final esto ha quedado, o sea, tanto esto como es Paestru, como el desierto de Ozarte, que es esto, ha quedado para lo mismo. Ha quedado para ser un set, ahí lo redundante y lo irónico del tema, ha quedado para un set para las fotografías, digamos, más convencionales o más brutales de hoy en día, que es la foto de red social. Me hago una foto directamente para subirla a mis redes, me gusta y crear cierta envidia, cierto estatus de mira, yo he ido hasta aquí, o mira qué bonita, qué guapa o qué guapo soy. Y ya está. Y justamente me parece curioso esa dialéctica que se crea, que al final todo ha quedado en vez de darle un contenido conceptual, ha quedado en un cadáver conceptual, o sea, en pura plástica, básicamente, o sea, desprovisto tanto la antigüedad como esto de todo concepto. Solamente un set renovado para nuevas generaciones de Instagramers.
Y ya, y esto ya es solamente por curiosidad, como dato curioso también, y hablando de lo espectáculo y cómo al final esto acaba reducido al mundo del artificio más banal, en el Anuar de 2011, que es un videojuego, se recrea los restos de la Babilonia de Griffith, que es el Anuar es una especie de Grand Theft Auto que ha podido jugar a GTA, pero ambientado en el Hollywood de los años 50. Y uno de los sitios jugables es el set de rodaje de Babilonia. Claro, o sea, realizando más servicio, pues al final la reproducción en 3D para la espectacularización en el mundo de los videojuegos. Y básicamente es eso, o sea, no sé. Cuando nos estuvimos preparando el coloquio de hoy, me comentaba Aitor de decía, no sé, al final este me ha quedado parece como un jarro de agua fría, él mismo lo ha dicho, ¿no? Un jarro de agua fría porque vamos a hablar de sugerencias poéticas, ¿no? Y literarias, y no sé qué, y tal, y cinematográficas, estas de cine épico también, ¿no? Todo lo del western y tal, y de repente al final como una especie de jarro de agua. Y digo, no, pues queda muy bien porque nos da bien para volver a la película de música que era el origen de todo el tema. Porque recuerdo hablando con Raúl Eslava, que es una radio ya se ha ocupado, y recordaba, le decía, es muy valioso, ¿no? Muy agradecer el esfuerzo por tratar el tema, por otorgarle valor, en definitiva. Lo que estamos haciendo es otorgar valor a un territorio, a unos paisajes, ¿no? Me comentaba también un poco desengañado de cómo hacer la cosa, y me decía, pero todo al final lo que pasa es que me acaba convirtiendo en un tema de atracción turística, y dice que no es precisamente la mejor manera de cuidar el territorio, ¿no? Pues bueno, pues también en ese punto, pero bueno, la vida es así, ¿no? Ya, sí. La vida es de esa manera, ¿no? Ahora de cara de ciudades ya al final eso es un cadáver conceptual, ya desprovisto de toda teoría, de toda ideología, solamente. Y luego también, escuchando a Aitor, habíamos intercambiado, antes de llegar aquí hemos intercambiado un poco, pero te oigo ahora y es realmente llama muchísimo la atención las primeras sugerencias, todas las sugerencias que le ha apuntado, es lo que él le sugiere en el tema de la exposición, los nómadas y en particular lo que hemos comentado del paisaje de Mar de Piedras. Y es curioso porque hay muchas coincidencias, ¿no? El tema de que de repente sugiriera el tema de ciudades abandonadas, ¿no? Al final, o sea, claro, es eso lo que me dices, es una evocación y claro, metí una literaria, pero como he dicho antes, al final estamos incluidos pues, en lo cinematográfico, en lo literario y todo eso, pero principalmente cinematográfico, pero claro, eran evocaciones que me daba toda la exposición, además fue en diferentes fases, la vez que me llamaste, que aún no había visto la exposición, luego los vídeos, que los vi en mi casa, fue muy diferente a verlos aquí, evidentemente desde soporte de televisión y esto con esta, pues la saga y toda la historia, claro, entonces hubo una evolución en plan de, en cuanto al discutir de lo que me evocaba. Pero cumple uno de los objetivos del coloquio que era, eso que llamamos a veces un poco, a veces sin saber muy bien el contenido, de puesta en valor, ¿no? Esto es un trabajo de puesta en valor un paisaje, porque estamos hablando de ciudades abandonadas, estamos hablando de guerra, de luchas, etcétera, pero todo ello con un contenido literario, cinematográfico, actividades culturales que lo que vienen es a atribuir un valor adicional a lo que tiene la contemplación, es decir, frente a que llegaría a la de luz, vería esas ruinas que hemos visto antes ahí, ¿no? del momento de San Guillermo, tal, ¿no? Que pena, ¿no? Tal, ¿no? O sea, que pueden ser enormemente sugerentes a la que vayas poniendo un poco de capas de relatos bien cinematográficos, bien literarios. Y quizás al final también el territorio del Mar de Piedras tiene un concepto que es un territorio por descubrir. Estos lugares ya están descubiertos en de su función y demás. Pero creo que la pregunta es cuál es la función que tiene actualmente el Rincón de Ademuz como concepto y que nos puede aportar. Mucho más que igual esto que quizás, como tú has dicho bien antes, creo, es mucho más una analidad, es casi una foto de Instagram. Pues me alegro que se quede aquí. Me alegro de la pregunta porque sí, hace unos años se puso de moda la expresión esta de la España vaciada, sí, que se vive como algo triste, algo tal, y realmente yo creo que no debería ser tan triste el tema, o sea, es el lugar, y es algo parecido a lo que ocurre con el western, ¿no? En Estados Unidos hay enormes superficies de territorio que están despobladas
Y lo que vemos nosotros en las películas es que es el territorio en el que se desarrollan los sueños. Entonces, parece poca utilidad. O sea, sin embargo, aquí se le ha dado un sentido como muy negativo, ¿no? La España vaciada, como si fuera algo lamentable y en el que hay que volverlo a ocupar, ¿no? Yo lo que digo es, hay que volverlo a ocupar, pero hay que volverlo a ocupar con sueños. Porque ese territorio es esa función, una función magnífica por otro lado, ¿no? En el Gran Cañón del Colorado son unos paisajes impresionantes, pero a nadie se le ocurre que aquello tuviera que estar habitado. Bueno, igual a mí se le está ocurriendo hacer una macrourbanización, pero vaya, que no creo que sea el tema, ¿no? O sea, vamos a ver si somos un poco más, somos capaces de saber en otro tipo de utilidades. Claro, quizás también el concepto de la España vaciada va mucho más allá, porque se realizan servicios, el concepto de ciudades, el concepto de lo que podemos hacer allí y aquí. Al final es un concepto mucho más amplio de que no solamente es el territorio por el territorio, es el territorio para habitar. Hay zonas que no se pueden habitar y quedan como paisajes. Posiblemente el cañón del Colorado ocurre que no se puede habitar por alguna razón de esto. Sí, pero también lo que pasa en la capacidad es que está desprovisto de todo el futuro, que nadie, o sea, hay un futuro claro porque no hay empleo, no se hay empleabilidad, evidentemente te obliga. No hay como una quizás planificación Sí. y tal de lo que puedas hacer. Pues, Si no sé si tenéis alguna pregunta, algo que queréis preguntar o... Yo tengo una curiosidad respecto a los sets de rodaje, en plan, cómo convertir un set de rodaje en un set de fotografía, por debido a que pasa el tiempo, pero cuando se hacían esos sets de rodaje no había tampoco un plan de, después de retirarlos enteros, se dejan, Eso porque al final se transforman en, como has dicho tú, en ciudades que no se pueden ver. Claro, o sea, y de eso a lo mejor sabe también más Pablo, lo de los sets de rodaje y de la producción. A ver, la cosa es que los destruyan, pero no sé si les salía muy caro o poco rentable destruirlos y dicen, mira, como estamos en mitad del desierto y estamos en la media, aquí no hay nada, aquí no dejamos. Evidentemente, pero también creo que sucede es un poco como has dicho, lo de la Odisea, pero antes ahora nos parece algo sangriento, nos parece algo poético con la distancia, evidentemente. Y con los sets de rodaje, me parece que la distancia, que haya pasado 50 años y que ahora estén derruidos, también te da esa cosa a nivel conceptual o a teorizar sobre ello. Y ya queda para eso. Para las fotografías, ya está. O sea, algo que podíamos aprovechar y es algo bastante reciente, ha quedado para las fotografías. Pero bueno, la realidad, no voy a luchar contra la realidad, o sea, no. Pero bueno, las cosas que se destruían, o sea, y tú lo sabes, lo que el viento se llevó, o sea, ahí es lo de King Kong, o sea, la ciudad de King Kong se quemó ahí para decir que era el edificio de Atlanta. Entonces, esto ya eso lo utilizaban de esa manera. Pero claro, al ser sitios así como el desierto de Marruecos o Almería y toda la historia, yo creo que sinceramente decíamos, lo dejamos y ya está. Que a mí me parece súper valioso, porque ahora hay una... En Murcia hay unos paisajes parecidos a estos que hemos estado viendo. Aquí en España se llaman malas tierras. Bueno, aquí en Badlands, ¿no? Sí. Son las malas tierras y en Murcia que hay muchos unos paisajes estos o bien te imaginas o bien un western o algo apocalíptico o alguna cosa así, ¿no? Pero lo que sorprende es cuando te pones a investigar en internet, que acabas descubriendo que hay fotógrafos de bodas que utilizan como sedes de fotografías. Lo de las fotos de boda que están las de la ceremonia y luego las de los novios que se van a algún sitio. Aquí en la madre que se van a los anillos de Monforte, bueno, pues en Murcia se van a un paisaje de eso, ¿no? Sí, me encantaba la verdad. O sea que... Sí, no sucede nada, además también se presta porque hay cosas que son más impresionantes, porque por ejemplo es que me encanta de la carretera esta secundaria atravesando justamente este set de rodaje, o sea, me parece maravilloso. ¿Sabes? O sea, también tienes que saber que es un set de rodaje, porque a lo mejor vas a ir con el coche y dices, pues una casa abandonada, pero una casa abandonada no tiene nada, es un cartón piedra. Por eso mismo, o sea, muy bueno, pero no... Pues dar las gracias a los ponentes, también a Guillermo por abrirse esta exposición y por haber pensado este pueblo que desde hace tiempo, planteado y demás, que ha sido un proceso largo. Y dar las gracias a todos por estar aquí, también dando su punto de vista y su postura. Otras exposiciones que han habido aquí, anteriores, también sobre fotografía o... Eso te lo van a ver contestando por ahí. Sobre fotografía, sí, la Costa tiene su línea editorial
es videoarte y fotografía sobre todo, hacemos otro tipo de proyectos, siempre hay unas LGTBI, pero lo que solemos trabajar es trabajar con artistas sobre todo de videoarte o que nos interesen o de fotografía. ¿Lo llevas tiempo? Desde ¿Ah, sí? Sí, desde 2014. sí. Y en 2018 hizo aquí una exposición de eso. Se lleva